el tema o el módulo se denomina regeneración, reparación y cicatrización. Esta es la porción del programa todavía vigente del plan de estudios y esta es la última modificación que se realizó en las juntas de tercer año para el programa. Y el módulo 4, que corresponde al tema que vamos a ver, pues no sufrió grandes modificaciones. Ya llevamos como 3 semestres dando así de breve el tema de regeneración y reparación. Tan es así que inclusive en el Robbins, si ya comenzaron a leerlo, notaron que no es un capítulo independiente, ¿no? Es el continuo de la inflamación. Entonces, digamos que se concatena, como lo habíamos comentado, uno de los caminos de la inflamación crónica, pues va a ser la reparación, ¿no? Por los mecanismos siguientes que vamos a ver. Cuando un tejido puede multiplicarse con células nativas, bueno, pues se regenera. Pero cuando no es así y se repara a partir de la producción de colágeno y depósito de los fibroblastos, bueno, pues eso lo vamos a denominar cicatrización. Entonces, bueno, como término o definición operacional, la reparación es una referencia al restablecimiento de la arquitectura y de la función tisular tras una lesión. No necesariamente la función va a estar de vuelta una vez que la arquitectura se haya tratado de estabilizar. Y eso de estabilizar es un decir, porque a veces es tanto el daño acontecido en una región o en un tejido, que a pesar de todos los mecanismos que se echan a andar, no van a ser suficientes para que quede al 100% ese tejido. La reparación la vamos a utilizar, o el término reparación, para los órganos parenquimatosos y o que tienen tejido conjuntivo. Recuerden que los órganos parenquimatosos son aquellos en que las células funcionalmente activas o las unidades funcionales son capaces de volver al ciclo celular. Recordarán que estuvimos hablando, ¿no? En hiperplasia y hipertrofia, que los tejidos que salen de ciclo celular y que ya no pueden volver a entrar, como es el miocardio, el cerebro, pues ya no van a poder multiplicarse, no van a poder hacer mecanismos de hiperplasia y únicamente la hipertrofia es a expensas de las supervivientes. En este caso vamos a ver el modelo hepático para la reparación, que es como el modelo estrella. Y a su vez, el hígado también se puede cicatrizar y vamos a ver en qué situaciones o en qué condiciones clínicas se va a desencadenar uno u otro de los procesos. Y en cambio, la cicatrización invariablemente la vamos a utilizar en las superficies epiteliales o en las mucosas. En la reparación vamos a tener estas dos reacciones. Uno, regeneración, que como lo acabo de mencionar, se produce por la proliferación de células que han sobrevivido a la lesión y que quieren mantener esa capacidad proliferativa, es decir, pueden salir y entrar al ciclo dependiendo los promotores génicos y con esto pues se garantiza la repoblación. Ejemplos de esto sobre regeneración celular. Cuando ocurre un daño alveolar difuso, es decir, una neumonía intersticial aguda, como la de COVID-19, todo ese daño que sobreviene por la infección viral y la internalización del virus al genoma, pues va a hacer que los neumocitos, sobre todo los que sobreexpresen enzima convertidora de angiotensina, pues se destruyan, ¿no? O van a sufrir pues el cambio deleterio y por ende el inmunológico de la infección. Como los neumocitos tipo 1 son indivisibles, aquí entran en hiperplasia los neumocitos tipo 2. Entonces los neumocitos tipo 2 tienen esa facultad plástica de regenerarse para repoblar los perdidos tipo 1 y para incrementar en número los tipo 2. El segundo punto, el depósito de tejido conectivo, es decir, la génesis de una cicatriz, bueno, pues se va a dar a expensas de un proceso que es fibrosis. Recuerden que el sufijo osis es actividad, proliferación o incremento incremento de algo, ¿no? Entonces la fibrosis va a ser pues ese incremento celular o digamos esa actividad incrementada, derivada muchas veces, si no es que de todas, por la inflamación crónica, ¿no? Para que se genere una fibrosis, tiene que haber un estímulo en un círculo vicioso que lleve al tejido al depósito de esta matriz, ¿no? De esta matriz de colágeno. O
puede no ser tan crónico, pero sí intenso, es decir, la pérdida de un gran pedazo de tejido o de piel con hipodermis, dermis y hasta músculo, pues combinará el tejido a tener fibrosis, ¿no? Ya no se puede reponer con solo epidermis. Ejemplos de esta cicatrización, los infartos miocárdicos, que van evolucionando y que no mataron al paciente. Después de la semana 8 de sobrevida, el tejido que estaba muerto se va a sustituir por una cicatriz o digamos un parche de fibrosis miocárdica. ¿Qué problemas o digamos qué consecuencias clínicas va a tener que, que esta zona muerta del corazón no tenga miocardio, sino que fibroblastos? Bueno, los fibroblastos son eléctricamente mucho menos excitables que el miocardio. Por ende, esa zona de cicatrización pues va a conducir el impulso cardíaco pues mal o digamos no con la misma eficacia que debería, y eso es representable en la migración del vector eléctrico en un electrocardiograma. Se van a ver deflexiones o se van a ver ondas que no se deben de ver. En este caso pues pueden ser elevaciones del ST o cicatrices antiguas denominadas ondas Q, etcétera, etcétera, ¿no? O se ven deflexiones donde no debería de haberlas, ¿no? En las precordiales o en las laterales. En este esquemita que viene ahí en el Robbins, viene el ejemplo, ¿no? Viene el ejemplo de cómo es el, el supuesto en un esquema de una superficie epitelial. Vemos aquí un epitelio de aspecto cúbico, ¿no? Simple. Vemos algún vaso sanguíneo, un monocito tisular residente y pues algunos macrófagos también. ¿Qué pasa si el daño es de leve a muy superficial? Bueno, pues únicamente las células del primer estrato o de la capa más externa van a sufrir este daño y pues las vecinas o las células que no fueron dañadas van a entrar a ciclo para empezar a multiplicar. Es como si hubiéramos perdido algunos ladrillos de esa pared. Bueno, pues si todavía tenemos un remanente, ¿no? En el stock de esos ladrillos o adobes, bueno, pues vamos a sacarlos para empezar a ocluir el defecto, ¿no? En cambio, aquí en el algoritmo viene que si el daño es más severo o de mayor impacto o profundidad, no solamente se pierde el epitelio o la mucosa, sino que también se va a romper la membrana basal donde reposa ese epitelio. Va a haber daño del tejido conectivo, en este caso si es un corte de piel, pues de la dermis reticular, después de la papilar y hasta llegar a la profunda en contigüidad con la hipodermis. Ese daño pues va a hacer que se rompan vasos sanguíneos de mayor calibre, va a haber extravasación, hemorragia, va a haber todo lo que ya vimos en inflamación, que es marginación, rodamiento, transmigración, diapédesis y pues se van a empezar a reclutar en el foco problema todo lo que ya vimos, los neutrófilos, va a haber desgranulación, licuefacción de la zona. Si hay bacterias, pues esto va a empezar a exudar y se va a convertir en pus. Aquí en el modelo reparativo, la regeneración va a estar a expensas de únicamente células que se multiplicaron y no van a dejar secuela o un cambio estético considerable. En cambio, aquí en el daño severo, pues vean, todo ese defecto, esa excavación o ese socavón, ¿no? Tisular que se realiza, se va a tratar de sellar, pues ya no va a ser por pura célula epitelial, sino que pues aquí todo el tejido conectivo entra para hacer un relleno o un sellado, ¿no? De ese defecto. Aquí lo esquematizan con fibroblastos y si notan, a pesar de que es un dibujo o un esquema, el tejido conectivo que tiene una tonalidad o una coloración determinada, que es lo que podemos ver en nuestra piel, los defectos siempre van a ser más pálidos o regularmente más pálidos que la piel aledaña. ¿Por qué? La matriz que se deposita de fibroblastos o de colágena no va a tener vasos sanguíneos. O sea, sí, en algún punto van a ser tejido de granulación neovascularizado, pero al paso de las semanas, cuando esto ya se organizó, pierde esa vasodilatación, esos vasos sanguíneos y los fibroblastos son incoloros. Como son incoloros, este defecto, que antes tenía melanocitos, ¿no? La epidermis y otros pigmentos, pues ahora ya no los tiene y por eso regularmente las cicatrices se ven de color blanquecino. Bueno, sobre regeneración de células y tejidos,
Veamos que la capacidad de los tejidos para repararse a sí mismos está determinada en parte por el denominado o la denominada capacidad regenerativa intrínseca. Con esto, o digamos en facultad de esta cualidad llamada capacidad regenerativa intrínseca, vamos a clasificar a los tejidos en tres familias. Uno, los tejidos lábiles. Como su nombre dice, lábil es que es franqueable o que tiene esa alta tasa de recambio, ¿no? Que son sustituibles a altas tasas, como puede ser el tejido hematopoyético. Ustedes saben que en las pérdidas de sangre o de componentes hematológicos, ya sea por infección, hemorragia, cirugía, pues se incrementa un feedback positivo hacia todos los huesos largos con médula hematopoyética y empieza su producción. Cuando no es suficiente la activación de la hematopoiesis por el hueso esponjoso, se echan a andar todavía otras vías mucho más antiguas o arcaicas de hematopoiesis, como pueden ser la hematopoiesis intrahepática y la hematopoiesis esplénica. Recuerden que esos dos órganos en la vida prenatal pues fueron hematopoyéticos, bueno, pues pueden volver en la vida adulta a tener esas mismas funciones. Las células escamosas de todos los epitelios que ustedes reconozcan como escamoso estratificado puede o no ser queratinizado. Tiene un alto recambio. La epidermis, el esófago, la boca, la encía, los genitales tienen epitelio escamoso estratificado. El epitelio cúbico de los conductos de alto recambio son el salival, el páncreas y el biliar. De ahí que no está nada disparatado que los sitios de carcinoma o de neoplasias primarias de estos órganos sean en sus conductos. ¿Por qué? Porque estos conductos están en alta transición al recambio. Los conductos de la salival, cuando está inflamada la glándula salival, ya sea por parotiditis o por un virus o por autoinmunidad, puede ocurrir carcinomas del conducto de Stennon o del conducto parotidio o principal, el secundario, el accesorio o sus ramas. Y del páncreas lo mismo. Puede ser que el conducto pancreático principal también pueda sufrir este recambio epitelial, pero pues con ello se sufre, ¿no? Ese riesgo de poder padecer un adenocarcinoma ductal pancreático. La vía biliar lo mismo. La vía biliar intrahepática, ¿no? Desde su génesis en el polo biliar del lado del hepatocito hasta su formación de colangiolos, conductos interlobulillares, intralobares, intersegmentarios, segmentarios, los principales, colédoco y los del árbol externo, hasta la formación del hepático común, pueden sufrir en todos esos recambios epiteliales la posibilidad de multiplicarse hacia la malignidad. Entonces, bueno, ahí está. El epitelio cilíndrico, es decir, las foviolas del estómago, en cada digestión se están perdiendo millones de células foveolares cilíndricas del estómago y por ende requieren ser repuestas para la siguiente jugada digestiva, ¿no? El útero, pues igual, vemos que el revestimiento interno, llamado endometrio, pues sufre esta descamación programada hormonalmente cada 28 días. Y pues por ende la salpinge tiene que obedecer a este influjo hormonal, ¿no? Los epitelios transicionales o el urotelio de la vejiga pues también sufre con estos recambios. En cada, en cada deposición de orina se van a estar eliminando algunas células de urotelio. Bueno, esto en cuanto a los tejidos lábiles. Los tejidos estables van a ser aquellos que se encuentran en la fase G0, es decir, están en un reposo, pero no significa que nunca se vayan a poder volver a reproducir. Digamos que están en un stand-by o en un estado celular relajado, con una mínima actividad proliferativa, y dentro de estos vamos a encontrar el mismo hígado. El hígado no se está recambiando a no ser que se necesite. Las células ductales y las colectoras del riñón, lo mismo, solamente se pueden las ductales, ¿no? Las de los conductos, porque las nefronas no tienen esa capacidad de regeneración. El páncreas se refiere sobre todo a las células acinares pancreáticas, ¿no? Las que tienen las células alfa, las beta, las delta. Bueno, a eso se refieren esos tejidos estables. Células endoteliales, ustedes saben que el endotelio pues, es un continuo plano que se va a estar regenerando a demanda. Si hay una zona de pérdida, de abrasión o de necrosis, bueno, pues esa zona se va a ir reendotelizando conforme pasan las semanas. Asimismo, los fibroblastos, el músculo liso y
pues van a tener una capacidad, si bien limitada, bueno, pues patente. Y por último son los tejidos con una capacidad regenerativa intrínseca permanentes. Son células que ya entran a un ciclo, más bien que ya una vez que salieron de ese ciclo, su diferenciación terminal hace que no sean posibles de proliferar en la vida postnatal. Ya lo habíamos dicho, las neuronas, el miocardio, y por ende, pues esto, por ejemplo, un infarto cerebral o un infarto miocárdico, la reparación o digamos la compostura del defecto va a ser a expensas de cicatrización por fibroblastos. Bueno, esta proliferación celular es regida por señales aportadas por factores de crecimiento. En su nombre nos lleva a la pista y la mnemotecnia, ¿no? Factor de crecimiento. Es un factor, es decir, una citosina o una sustancia necesaria o indispensable para crear el sustrato idóneo al crecimiento. Tan es así que las células que más se cultivan en el mundo pues son los fibroblastos y después las epidérmicas o las escamosas epidérmicas. Eh, Se necesita invariablemente interacciones epitelio-matriz, es decir, si nada más cultiváramos las puras células, pues sí es factible no hacerlas in vitro, pero necesita, o digamos que una ayudadita de todas estas factores locales de la matriz extracelular y viceversa. ¿Para qué queremos que la matriz esté produciendo factores de crecimiento si no tiene a qué células darle la orden? Entonces siempre va a haber ese binomio de trabajo entre la matriz extracelular y las células con producción de factores de crecimiento. Las células próximas al lugar de la lesión, es decir, las células satélite o las aledañas al destrozo, van a ser las piezas clave pues, para rellenar o para multiplicar el defecto. Otros que también participan en este fenómeno son los macrófagos activados. No me voy a adelantar, pero vamos a hablar, o si lo vieron en el libro, la activación de los macrófagos por vía M1, pues nos va a dar macrófagos prominentemente bactericidas y los que son por vía M2, pues nos van a dar los macrófagos reparadores. Bueno, las células epiteliales, dependiendo del epitelio en cuestión y, como lo acabo de decir, el estroma o la matriz extracelular, va a ser el océano donde se va a desarrollar todo este fenómeno. En el proceso de regeneración, la proliferación de las células residuales se va a ver complementada por el desarrollo de células maduras formadas a partir de células madre. Esto es pan con lo mismo y no resulta novedoso, ya que les dije que en la metaplasia es el recambio de una célula epitelial especializada por otra, pero que no derivó de una célula madura, sino de una célula madre. Es lo mismo, este proceso de regeneración no va a venir de una célula madura idéntica a la que se perdió, sino que el influjo genético va a venir a partir de la reprogramación de las células madre para incrementar su multiplicación. De esta forma, las células madre adultas, que se van a alojar en los nichos especializados, se activan tras la lesión. De ahí que sin las suficientes células madre o sin la activación de las mismas, no se va a poder reparar ni la piel, ni el hígado, ni el órgano que se esté demandando así. Bueno, de los mecanismos de regeneración de los tejidos, en el libro mencionan el mito de Prometeo, ¿no? Que habla sobre la regeneración hepática. Si lo han leído, si saben de él, si no, aquí se los comento. En la mitología griega, hablan de que Prometeo es el semidios que fue castigado por los titanes del Olimpo porque se atrevió a darle a la humanidad como regalo el conocimiento. En la mitología se supone que él robó el fuego del Olimpo pues para dárselo a los hombres y que ya no estuvieran en la oscuridad. Esta es una alegoría a que supuestamente la luz representa la sabiduría o el conocimiento y pues como eso estaba penado, sobre todo por la Iglesia Católica, todo lo que tenga que ver con el libre albedrío o conocimiento, bueno, pues iba a ser castigado. Y a Prometeo pues lo castigaron de la siguiente forma. Supuestamente no iba a morir por su osadía, pero todas las noches un buitre llegaría a su casa a comerle parte del hígado. Y al día siguiente, pues como se iba a regenerar ese hígado, iba a volver el mismo buitre y así hasta la eternidad. Entonces, bueno, a pesar de que esto es como mitología, no está tan errada la idea de la regeneración hepática a lo que vamos a ver a continuación. La regeneración del hígado tiene lugar por medio de dos mecanismos. El primero es la proliferación de hepatocitos remanentes.
¿Esto en qué situaciones se va a dar? Bueno, cuando la pérdida hepática sea sobre todo de índole traumática o quirúrgica y tiene que ser agudo o en un proceso de pocos días. Pacientes que, por ejemplo, mamás que le donan a su bebé por insuficiencia biliar o agenesia biliar un pedazo de hígado para trasplante, bueno, pues ese es un proceso programado en agudo, digamos que en pocos días esa pérdida hepática va a tener que ser pues repuesta. En este caso, los hepatocitos que están en la zona de no sección, o los que se preservaron, inmediatamente van a empezar a arrancar estos mecanismos para suplir el hígado que se quitó. Y lo segundo es repoblación a partir de células progenitoras. Bueno, las células de hito o las células estrelladas hepáticas son las así llamadas células progenitoras o células troncales hepáticas. La cosa es que también pueden morir. ¿En qué casos? Si hay infección por virus hepatitis C o hay un alcoholismo crónico, las células estrelladas pues van a empezar a perderse y lamentablemente pues la reparación ya no va a ser a expensas de hepatocitos, sino de depósito de colágeno y eso va a llevar a una inminente cirrosis hepática. Bueno, entonces la proliferación tras hepatectomía parcial desencadena la liberación de citocinas, factores de crecimiento polipeptídicos y pues esto ocurre de la siguiente forma en estas fases. La primera fase es la desensibilización previa. La interleucina 6, que se va a producir por las células de Kupffer o los macrófagos hepáticos intrínsecos o digamos nativos, van a ser las encargadas para dar la orden. Entonces lo vimos en inflamación, como tanto la interleucina 1 como la 6 puede crear la estimulación en el hígado para la secreción de proteínas de fase aguda, ¿no? O estas proteínas de respuesta aguda, como la C reactiva, los factores de coagulación, el fibrinógeno mismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la primera fase es sensibilización previa. La segunda es fases de factores de crecimiento, ¿no? Vemos los factores de crecimiento hepático, los transformantes del crecimiento alfa y finalmente termina con esta fase, ¿no? Que está regulada por el factor transformante del crecimiento beta, sobre todo el beta 1, es así que se denomina fase de terminación. Tiene que haber esta fase de terminación porque si no estaríamos entrando al terreno de la neoplasia. Si esta proliferación hepática tiene inicio pero no fin, nunca va a dejar de multiplicarse el hígado y puede alcanzar pues dimensiones gigantes, ¿no? Entonces, como todo proceso o teoría de procesos, tiene que haber una entrada, un proceso, una salida, que es regularmente la culminación, y de ser necesario, se inicia otro proceso. Bueno, se replican los hepatocitos, después las células endoteliales, luego las estrelladas o células de hito y por último las células de Kupffer. Más o menos se han registrado una activación de alrededor de 70 genes. La regeneración hepática a partir de las células progenitoras va a ocurrir cuando la capacidad proliferativa de los hepatocitos está deteriorada. Esto quiere decir cuando hay un sustrato inflamatorio crónico. ¿Qué mejor sustrato inflamatorio crónico que el alcoholismo, que la ingesta de medicamentos hepatotóxicos, como puede ser el paracetamol, o una infección viral crónica sostenida como la hepatitis viral C? Las células progenitoras van a contribuir a la repoblación y estas células ovales o las células que van a empezar a repoblar van a localizarse en los conductos de Herring. Entonces, si así para fines de evaluación preguntáramos en dónde se localizan las células ovales o las células progenitoras hepáticas, es en los conductos de Herring. Aquí viene un esquemita del Robbins en la que nos ponen o nos asientan esa ilustración para entenderlo un poco mejor. Tenemos el espacio sinusoidal, que digamos es un espacio ópticamente invisible hasta que ocurre la expansión sinusoidal o la congestión de los sinusoides en una persona fallecida. Bueno, los sinusoides de otra forma no son visibles en microscopía óptica convencional. Vemos el sinusoide, aquí está una célula de Kupffer o un macrófago hepático,
Vimos que la primera fase de sensibilización es a través de la producción de interleucina 6. Este es el espacio de DIS. El espacio de DIS tampoco se ve o no tiene por qué verse en una biopsia hepática o en el hígado de una persona viva. Esto ocurre igual hasta en el postmortem, lo podemos identificar mucho más fácil. Bueno, esta interleucina 6 hace la sensibilización, aquí en la versión en inglés lo llaman priming, ¿no? Señal activadora. Estos hepatocitos, una vez sensibilizados por la interleucina 6, hacen que entren de la fase G0 a la G1, y a esta se le conoce como transición. En esta fase de transición, lo que habíamos visto, los factores de crecimiento hepatocitario y el transformante epitelial, el transformante de crecimiento alfa, van a unirse a su ligando que está sobreexpresado en los hepatocitos. En este caso, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que lo vamos a ver en muchas neoplasias como las mamarias y las colónicas y las pulmonares, y la sobreexpresión del receptor MET. Bueno, en la última fase existe proliferación. Si se dan cuenta aquí de 2, con toda su sobreexpresión de ligandos, vamos a encontrar 4. Y de estas 4, 8, 16, 16, 32 y así, ¿no? Logarítmicamente o exponencialmente. La reparación por depósito de tejido conectivo. Los pasos para la formación de una cicatriz. El primer paso va a ser angiogenia. La angiogenia, como su nombre lo dice, va a ser la génesis o la formación o el nacimiento de nuevos vasos sanguíneos. Esto está liderado por una citocina llamada factor de crecimiento del endotelio vascular. La segunda fase es la formación de tejido de granulación. No puede haber depósito de fibroblastos sin que haya una red previa o un sustrato a manera de fieltro o de lecho de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos regularmente en todo tienen que ser los primeros en formarse, o el abasto. Es como igual, para que se pueda desarrollar una ciudad tiene que haber abasto de agua y de luz primero, pues para después crear los detalles o las minucias arquitecturales de este desarrollo civil. Pues igual necesitamos tener la suficiente circulación sanguínea garantizada para que toda la formación nueva o el desarrollo que sobreviene, en este caso pues el tejido de granulación, esté garantizado a una buena oxigenación. Entonces, ¿qué es el tejido de granulación? Es toda esta matriz extracelular compuesta por colágena, fibroblastos, monocitos, células endoteliales y líquido de edema extracelular o mucopolisacáridos que van a nutrir ese estroma, y ese estroma a su vez va a favorecer la remodelación. Entonces, sin tejido de granulación, no podemos avanzar al siguiente punto, que es la remodelación. Entonces, la remodelación es una reorganización de este tejido conectivo, pierde vasos sanguíneos, pierde líquido, se hace más compacto, empieza el depósito de colágeno tipo 1, y con esto ya vamos a lograr la estabilización fibrosa de una cicatriz. En este esquemita está súper sencillo el del Robbins. Viene el tejido normal o en condiciones basales, hay una infección o daño. Aquí lo representan como una solución de continuidad con disgregación celular, con rotura y con reclutamiento de la inflamación. Entonces, aquí esto ya lo vimos en el módulo anterior. La inflamación, pues, hace que los vasos sanguíneos tengan estasis, vasodilatación, marginación de los polis, marginación, rodamiento, adherencia y transmigración. La diapedesis se da y la quimiotaxis al llegar los neutrófilos al foco de lesión. Pasa una semana alrededor y empieza el depósito de los fibroblastos, aquí esquematizados en color amarillo, y vean cómo ya se perdieron los neutrófilos y únicamente quedan los mononucleares. Noten cómo los vasos sanguíneos, que aquí están sobrevivientes aledaños a la zona de daño, empiezan a tener ramificaciones o proyecciones tipo yema, ¿no? O como si fueran gemantes. Vemos que de este vaso sanguíneo hay unas protrusiones como si fueran unas antenitas o unos dedos o unos cuernitos que empiezan con interacciones vasculares endoteliales y endoteliales matriz para que a manera de red van buscando, esto ahorita lo vamos a mencionar, van buscando a través de las señales tip o punta, otra punta de vaso sanguíneo para coalescer o anastomosarse y hacer de esta manera la futura cicatriz. Los macrófagos activados por la vía M2, que habíamos mencionado que hay la vía M1 y la vía M2, bueno, los que se activan por M2 van a tener la misión de vida
de ser reparadores. Entonces la reparación comienza, así como la inflamación, en las primeras 24 horas y el tejido de granulación más o menos es de una semana. El primero de los pasos que habíamos mencionado para la estabilización o para la regeneración es la angiogenia. Entonces, la angiogenia es el proceso de desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de existentes. Entonces, no lo vayan a confundir con angiopoiesis. La angiogenia es ramas de vasos sanguíneos a partir de vasos existentes. Y la angiopoiesis es formación de vasos sanguíneos por precursores, ¿no? Por precursores que no son vasos sanguíneos, sino otras células más primitivas, como cuáles, los hemangioblastos. Entonces, los hemangioblastos fetales van a producir los futuros vasos sanguíneos del adulto. Pero la angiogenia simplemente es la multiplicación en forma de ramas transversales que emanan o surgen de vasos sanguíneos adultos o perfectamente maduros preexistentes. Aquí en el esquema viene un vaso sanguíneo en estado quiescente o que se encuentra en paz. Vemos sus capas, endotelio, membrana basal y los pericitos. Los pericitos, si recuerdan, son esa capa de células sustentaculares que le van a dar nutrición o digamos que son la guía o el coach para los vasos sanguíneos. Le proveen de toda la guía tanto nutricional como genética para multiplicarse adecuadamente. Entonces aquí viene la secreción de factores angiogénicos y lo que les decía, viene señales tipo punta o señales TIP que están lideradas por el factor de crecimiento del endotelio vascular y van a hacer que esta célula endotelial empiece con la angiogénesis. Entonces, si se dan cuenta, se hace un bulbo o se hace un brote. Este brote empieza a generar en forma espiral, helicoidal o tubular un vasito sanguíneo o una ramita de vaso sanguíneo que va a ir con sus tres capas, pericitos, membrana basal y endotelio. Van a empezar así como a rastrear o a buscar, ¿no? A escarbar en la tierra y hasta que encuentren su comunicación con otro vaso sanguíneo, van a empezar a establecer una comunicación que nosotros denominamos anastomosis y una vez que ya están perfectamente secuenciadas esas capas, es decir, los pericitos se continúan con pericito, la membrana basal se ancla o se une y queda horadado o fenestrada esa comunicación, pues vamos a tener el futuro vaso sanguíneo bien formadito. Los factores de crecimiento, estos vienen allí en el libro. Entonces, viene el factor de crecimiento, el endotelio vascular, el alfa, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, la angiopoyetina tipo 1, que nos va a llevar a las células endoteliales a la producción de la vía de señalización TIE2, la angiopoyetina tipo 2, el factor de crecimiento derivado de plaquetas también con reclutamiento de músculo liso, el factor de transformante de crecimiento beta, que este va a ser el inhibidor de la proliferación y migración de células endoteliales. Por ende, entonces ya tenemos que las tres fases son progresivas e interdependientes. La señalización o priming o sensibilización y priming, la vía de factores de crecimiento y la última que es liderada por este factor transformante beta es de terminación o inhibición. Entonces, las proteínas de la membrana extracelular van a formar brotes en los vasos sanguíneos con interacciones con los receptores de integrinas. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, el día miércoles, sobre las enzimas llamadas metaloproteinasas de matriz, que van a ser las encargadas de la remodelación de toda cicatriz para que no solo estéticamente se vea bien, sino que es un regulador a la baja de toda la acción previa que acabamos de ver. De los depósitos de tejido conectivo tenemos dos fases. Una es migración de fibroblastos al sitio de lesión y la otra es depósito de las proteínas producidas por estas células. El factor transformante del crecimiento beta es la citosina más importante en la síntesis y depósito de las proteínas del tejido conectivo. Se produce por células del tejido de granulación, es decir, desde la fase 2 ya estamos produciendo factor transformante de crecimiento. También los macrófagos activados por la vía M2 van a ser expertos en esta producción. Integrinas que aumentan o disminuyen la función, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase para ver el resultado clínico, ¿no? Dehiscencia de una herida o cicatrización queloidea.
La colágena y la fibronectina pues se van a incrementar por acción directa, directamente proporcional de este factor, y el factor transformante de crecimiento disminuye la degradación de las metaloproteínas, de la matriz extracelular, perdón, por inhibición de estas metaloproteinasas. De ahí que lo vamos a ver también en la siguiente clase, la adición de zinc, de magnesio y de ácido cítrico o ascórbico son necesarias para la adecuada deposición de matriz extracelular. Una cirugía de tipo ortopédico o que se necesite un trasplante de piel o algo que necesite o que garantice la correcta función de los fibroblastos y multiplicación de la piel, casi siempre se da de manera profiláctica vitamina C, ¿no? 1 gramo de vitamina C por un mes, y esto también ayuda porque el zinc, que es un cofactor necesario para la acción de las metaloproteinasas y de la cicatrización, también los oligoelementos son bactericidas. Entonces tiene dos funciones, tanto garantizar la cicatrización mucho más coordinada o armónica, y también inhibe de cierta forma la colonización de las heridas. Bueno, entonces el factor transformante beta también tiene acciones antiinflamatorias. Por ende, se está utilizando ahora, bueno, la inmunoterapia utiliza este factor transformante, ¿no? Para artritis reumatoidea, para espondilitis anquilosante, para esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Algunos de estos promotores o inhibidores, bueno, pues ya se tienen disponibles comercialmente. Y los inhibidores de estos factores transformantes del crecimiento se han visto que pues tienen acciones, ¿no?, profibróticas en pulmón. De hecho, algunas de las líneas contra la fibrosis pulmonar idiopática se está usando la pirfenidona, que ya tiene años usándose en piel, ¿no?, como el quitosel. Bueno, pues ahora ya se está empleando en la farmacopea médica para abatir la fibrosis pulmonar. Con esto vamos a terminar el día de hoy. La síntesis de colágeno por los fibroblastos comienza en la fase inicial de la cicatrización, más o menos concluyendo o concatenándose con la de tejido de granulación, y de ahí va a durar muchísimas semanas. ¿Qué tantas? Pues puede ser 5, 10, 15, 20 semanas, ¿no? Hay cicatrices, dependiendo de la zona. ¿De qué depende mucho esto? Uno, pues de la cantidad neta de colágeno sintetizado, y dos, la región en cuestión. No es lo mismo la cicatrización en la planta, ¿no?, en cualquiera de nuestros pies, o la cicatrización en la punta de la nariz, o la cicatrización en una zona de flexión, como puede ser el hueco popliteo o el ángulo de flexión del codo. Entonces, ¿por qué? Porque todo este factor mecánico de tensión, resistencia, estrés puede cambiar considerablemente el éxito de la cicatrización o de la reparación. De ahí que, por ejemplo, las recomendaciones postquirúrgicas ante una cesárea o algún procedimiento en el que se tuvo que hacer mucha tensión dérmica, utilizan regularmente férulas, fajas, ajustadores o fijadores externos para disminuir esa tensión mecánica. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente.